Siguiendo con los temas, la Escritura revela el deber matrimonial. Encontramos la lectura bíblica en Efesios 5, 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Gracias doy a Dios porque nuevamente me permite la oportunidad de estar reunida con ustedes a través de este medio y a través de la palabra de Dios, que el día de hoy vamos a ver el último tema de las implicaciones de la Escritura en el pensamiento cristiano. Hoy el tema es: la Escritura revela el deber matrimonial. Dice la palabra de Dios, como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia, o sea, su esposa, son uno. El matrimonio es el núcleo familiar instituido por Dios, donde el hombre y la mujer se unen en un pacto matrimonial, prometiéndose vivir en amor el uno por el otro. Dios une el matrimonio con un propósito especial: reflejar el Evangelio de Cristo, el servicio y la santificación de Cristo por su esposa, que es la iglesia. Y no existe una manera de reflejarlo que la relación íntima que existe entre los cónyuges. Y actualmente muchos adolescentes y jóvenes crecen con una idea equivocada de lo que el matrimonio significa, debido a que ha sido desvalorado por una cultura pecaminosa que vive contra los estándares de Dios, despreciando el privilegio de compartir la intimidad relacional y sexual dentro del matrimonio, y por ello deciden tener relaciones pasajeras, libres de compromiso, anticipando el matrimonio bajo sus ideales y con propósitos egoístas. Oremos. Te damos gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad que nuevamente nos permites
a través de tu palabra conocer, Señor, cuáles son tus propósitos para el matrimonio, para la relación matrimonial. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija en este estudio y que todo lo que nosotros veamos, Señor, podamos aplicarlo a nuestra vida, Señor, a nuestras relaciones. Y permite, Padre eterno, que sea precisamente tu Espíritu Santo quien nos dirija, Señor, en la meditación de tu palabra. Y que Él, Señor, quite de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros labios todo aquello que no glorifique tu nombre. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bien, revisemos en las Escrituras las implicaciones del matrimonio, sobre todo para quienes desean contraer matrimonio o para quienes gozan de la bendición de haber hallado una esposa o un esposo, como dice su palabra en Proverbios 18:22. Encontrar una buena esposa es encontrar el bien, pues eso muestra que el Señor está contento contigo. Una de las implicaciones de la Escritura para el matrimonio es el servicio. Como núcleo familiar, es el lugar donde se tiene la oportunidad de aplicar los principios bíblicos y reflejar la obra de Cristo. ¿Qué significa dar nuestra vida en servicio a favor de nuestro cónyuge? Marcos 10:45 dice: porque ni aun el Hijo del Hombre no vino a que lo sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. La Escritura habla en su totalidad del amor de Dios para con su pueblo. ¿Cómo aplica la promesa de guardar el pacto con la iglesia? Es tiempo de servir adecuadamente a nuestro cónyuge. Si hemos reconocido esta verdad bíblica, que nada tiene que ver con el concepto que hay en nuestra cultura, que solo las mujeres somos las que tenemos la responsabilidad de servir a los esposos, pero si los cónyuges sirven a sus familias con el entendimiento que este servicio es actuar como Cristo, reflejando que Él vino a servir, no a ser servido, tomando forma de siervo, de esclavo. Así que somos llamados a reflejar este servicio de Cristo, tanto los esposos como las esposas. Y en nuestra cultura hay eso de que si el esposo ayuda a la esposa, por ejemplo, en los quehaceres del hogar, se les dice mandilones, pero en realidad lo que ellos están haciendo, estos esposos, es reflejando precisamente el amor de Dios a través o hacia su pareja. La otra implicación del matrimonio es la santidad. El matrimonio debe ser una unidad santificadora, y ya que la santidad es la razón por la que Cristo entregó su cuerpo en propiciación. Yo quise buscar qué significa la palabra propiciación, y dice que la propiciación es la ofrenda que apacigua la ira de aquel contra quien se ha cometido una ofensa. Y esa propiciación que Cristo hizo fue no para apaciguar la ira de Dios contra
las ofensas que él haya cometido, sino las ofensas que nosotros cometimos. Él se sacrificó para quitar nuestros pecados. Bien, el pueblo de Dios vivía separado de Dios como consecuencia del pecado. Pero Cristo santificó y redimió a su esposa, la iglesia. Por eso nosotros como esposos, esposas, somos llamados a santificarnos en medio de los conflictos, resolviéndolos juntos y dando gloria a Dios dentro de ellos. Los conflictos que experimentamos tienen un propósito, un plan, y este es que seamos más santos para Dios, recordando que la santificación se refiere a estar apartados para Dios. Dentro del matrimonio, todo problema o diferencia de pensamiento que tengamos como personas, debemos enfrentarlas con el temor de Dios y reconociendo que somos pecadores, al igual que nuestro cónyuge. Nuestra actitud debe ser en misericordia, proveyendo exhortación del pecado y guiando a la maravillosa gracia de Cristo. Señor, si tú no perdonaras nuestros pecados, Señor, ¿quién sobreviviría? Dice su palabra. Así que somos llamados a perdonar y a guiar a nuestra pareja a un arrepentimiento sincero delante del creador del matrimonio y del dueño de nuestra relación. Esto es parte esencial del vivir como matrimonios que reflejen el sacrificio y la santificación de Cristo por su iglesia. Dios provee de su Espíritu Santo para ser capacitados y obrar santamente. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Bien, hasta aquí ya hemos visto dos implicaciones de las Escrituras para el matrimonio. Uno es el servicio, dos, la santidad. Y ahora vamos a ver la tercera. La tercera implicación es el sacrificio de nuestros deseos. La bendición de Dios debe ser una meta dentro del matrimonio, no la felicidad, porque la felicidad que podamos experimentar dentro del matrimonio será el resultado de vivir conforme a los estatutos divinos y de rechazar lo que aparentemente nos hagan felices, pero que en realidad se anteponen al bienestar de nuestra pareja. Proverbios 10:22 nos dice: la bendición del Señor trae riqueza y no hay por qué preocuparse. Y como matrimonios seremos felices por disfrutar de la presencia de Dios en la relación. No busquemos la felicidad que no se encuentra en la pareja, sino en la presencia de Dios. Porque a veces por eso es que hay tantos problemas, porque nos decepcionamos de la pareja y eso muchas veces nos hace infelices. Pero si buscamos la felicidad en la presencia de Dios, yo estoy segura que nunca vamos a estar insatisfechos. Sacrificar nuestros deseos por el deseo de nuestro prójimo es parte esencial de la relación. Si nuestros deseos no son complacidos en nuestro corazón, producirán desilusiones, tristezas, etc.
pero debemos dejar que Cristo gobierne nuestra relación. Cada vez que nuestros corazones son egoístas, damos lugar al diablo. Veamos lo que dice 1 de Pedro 5:8. Tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. No reflejamos un correcto entendimiento de las Escrituras, donde una y otra vez encontramos que Dios perdona, santifica y bendice grandemente a su pueblo. Como cónyuges somos llamados a ceder nuestros deseos en amor por nuestro cónyuge, y como resultado de ese deseo y esa acción, veremos más matrimonios preocupados por el bienestar de su cónyuge y no en su satisfacción personal. Bien, vayamos a las conclusiones. Las implicaciones en el pensamiento del creyente. 1. Reconocer que todo nuestro matrimonio debe reflejar a Cristo y a su esposa, que es la iglesia. El deber de los esposos es servir a su cónyuge, ya que ambos tienen la misma dignidad creacional y somos iguales delante de la presencia de Dios, aunque cada uno tenga un rol diferente. 2. Comprender que la unidad matrimonial tiene que buscar la santificación de ambos cónyuges. 3. Cada uno de nosotros dentro del matrimonio debemos anteponer nuestros deseos por el de nuestro amado o amada esposa. Implicaciones prácticas. Bueno, las implicaciones prácticas, es decir, lo que tenemos que hacer de acuerdo a lo que nos ha sido revelado a través de las Escrituras. Pensar en nuestro cónyuge antes que en nosotros mismos. Meditar a la luz de las Escrituras nuestras debilidades y pecados. Buscar el arrepentimiento y reconciliación, proveyendo dirección humilde y cariñosa para nuestro cónyuge. La sujeción de la esposa está en su marido y la del esposo, ¿qué creen? Está en Cristo. Pero si nuestro cónyuge no es creyente, como muchas veces suele suceder, dice 1 de Pedro 3, 1 y 2. De la misma manera, esposas, obedezcan a sus esposos. Si algún esposo no le cree a la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que se le tenga que decir una sola palabra, sino a través de la conducta de ustedes, al ver la forma de ser santa y respetuosa de la esposa. Ya que así seremos de testimonio y quizá dentro de la voluntad de Dios, su corazón pueda ser transformado. La relación matrimonial es una difícil tarea, pero una experiencia de gozo y deleite como ninguna otra relación personal nos puede ofrecer. Recuerdo que hace algunos años estuve en la ciudad de Tijuana y estuve platicando con el pastor de la iglesia y él me contaba que durante muchos años vivió dentro de un matrimonio muy difícil porque su mamá se casó con un hombre que era alcohólico, porque según ella lo iba a transformar, cosa que no sucedió. Y la verdad dice que era
horrible la relación entre su mamá y su papá, pero su mamá siempre fue una mujer sumisa. O sea, si su papá llegaba y decía y hacía, ella se quedaba quieta y callada y se metía a su recámara. Dice, yo la veía arrodillada junto a su cama llorando y pidiéndole perdón al Señor y rogándole que por favor, Señor, convirtiese a ese hombre, que tuviese misericordia de él. Bien, pues sucedió algo impensable. El joven, que era el pastor, en una ocasión que lo invitaron a la iglesia, al esfuerzo cristiano, conoció a Jesucristo y entregó su vida al Señor. Y entonces él se unía a su mamá para orar por su papá, pero su mamá murió. Y fue algo tremendo, decía el pastor, fue tremendo, hermana, dice, porque yo me quedé solito orando por mi papá. Pero ¿qué creen? Que mi papá, al morirse mi mamá, se convirtió al Señor. Y lloraba mi papá porque decía, Dios, ¿por qué no me permitiste convertirme antes para darle una mejor vida a mi esposa? Pero de todas formas, decía el pastor, yo le doy gracias infinitas al Señor porque logró ese milagro en la vida de mi papá. Y yo sé que mi mamá está en un lugar especial, Señor, gozando de su presencia. Bien, hermanos, pues tengamos en cuenta que muchas veces nosotros no entendemos los planes que el Señor tiene para los matrimonios, pero debemos recordar que no somos nosotros los que escogemos casarnos con una persona. El plan de Dios ya está establecido y su plan es que dentro de ese matrimonio, Señor, glorifique al Señor y en su santificación y en su servicio y también, Señor, el sacrificio de nuestros deseos. Fíjense bien, habla más a las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Dan testimonio de lo que es un matrimonio. Y créanme, hermanos, hay matrimonios de hermanos que llevan más de 50 años unidos y no porque no vivan problemas o situaciones críticas, sino porque el Señor los ha sostenido y el Señor ha gobernado sus matrimonios. Quiera el Señor que esta enseñanza que hemos encontrado en su palabra sea de bendición para nosotros y que permita que haya muchos matrimonios que puedan ser bendición para otros, así como el matrimonio en la Biblia que vemos de Abraham y Sara, que se convirtió a Abraham en bendición, Abraham y Sara con su hijo Isaac, en bendición para todas las naciones. Que así sea, que el Señor nos bendiga. Amén. El versículo clave, como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la Iglesia son uno. Efesios 5, 31 y 32. Feliz hogar donde el amor inunda todo en dulce paz.
Se goza allí gratos solos, bajo su techo abrigador, mas tal hogar del cielo es trasunto fiel para el mortal, y se hallará con Jesús, se rinde el alma ante sus pies. Feliz hogar donde Jesús preside en el lugar de honor, pues su presencia es clara luz que impide sombras de terror. No habrá más dolor ni aflicción, solo virtud y amor al bien, y así el hogar será un Edén, si Cristo es Rey de corazón. Ven a mi hogar, Señor Jesús, y reine allí tu tierno amor. En mis temores el valor, y en mis tinieblas la luz. Y cuando de la tentación azote fiero el huracán, que mi alma encuentre con afán, en ti mi Dios su salvación. Feliz hogar donde vivo yo, con mi Jesús en comunión. Así mi angustia y mi aflicción por su poder ya terminó. Y aunque las pruebas sin cesar a mis umbrales estará, de mi mansión la fe en Jesús jamás quitó.